Hola a todos, soy Miguel Don Gil, bienvenidos a Secretos sin Confesión, el observatorio de la realidad espiritual internacional. Si eres nuevo en la plataforma, te invito a que te suscribas y sigas cada nueva entrega semanal. Hoy estamos emitiendo la edición número 23, que corresponde al sábado 23 de diciembre de 2023. Antes de comenzar, te invito a que seas parte del canal de Telegram Los Cristianismos, en el cual tendrás el análisis de esta información, pero también mucha información extra sobre la realidad religiosa internacional. Al canal de Telegram en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado. Y sin más, comenzamos porque las noticias de esta semana son muy interesantes y también algunas bastante polémicas. En primer lugar, se avecina un cisma en la Iglesia Católica después de la publicación de la declaración que permite la bendición de parejas homosexuales y parejas en situación irregular. Verdaderamente, la declaración Fiducia Supplicans, que abre esa posibilidad de que la bendición de las parejas del mismo sexo y parejas en situación irregular sea posible, desde el mismo día en que se publicó, que fue el 18 de diciembre de 2023, ha abierto un gran aluvión a nivel de los medios de comunicación y a nivel de las redes sociales respecto a si esto es positivo o es negativo en la Iglesia Católica. Los fieles están, podemos afirmar, que divididos o a favor o en contra. Parece que no ha dejado a nadie indiferente. Pero no solo eso, también los sacerdotes y los obispos se han ido posicionando desde ese mismo día 18 de diciembre y aquí empieza a verse la sombra de este problema. En el canal ya analizamos su contenido, el contenido desde un punto de vista técnico de la declaración Fiducia Supplicans, exponiendo lo que dice la declaración. Se bendice, este es el resumen, se bendice a las dos personas, pero en ningún caso se bendice a la unión irregular, que sigue siendo pecado. Pero lo que está claro es que se está viviendo por los católicos un estado, vamos a decirlo así, de crisis, de duda respecto a si esto supone un cambio dentro de la moral católica. Y como ya mencioné, lo que es preocupante es el hecho de que un alto número de prelados y obispos y sacerdotes dentro de la Iglesia Católica se estén posicionando públicamente respecto a esta declaración y en algunos casos se están poniendo en contra, afirmando que en sus diócesis, o inclusive hay conferencias episcopales que están indicando que en sus respectivos países no se va a aplicar esa declaración. Esto supone, pues, entrar en contradicción con lo que está emanando de la Santa Sede. Es una situación un tanto delicada. Me gustaría centrarme en dar varios datos, algunas cifras de qué obispos y qué países están posicionando en contra y también cuáles son aquellos obispos que se han manifestado a favor, para tener una exposición de conjunto y ver cómo está la situación a día de hoy. Veremos si en próximos días hay nuevos pronunciamientos de nuevas diócesis y de nuevas conferencias episcopales. Sin entrar en el análisis de la declaración que ya se ha hecho, vamos a centrarnos en ver, por tanto, la repercusión con algunas cifras. Según las declaraciones que han ido apareciendo hasta el día de hoy, pudiendo venir más en próximos días, más de 100 obispos están en contra del contenido de la declaración. A nivel de conferencias episcopales, que agrupan a los obispos católicos de un país, están en contra y no permitirán la aplicación de esta declaración de la Santa Sede la Conferencia Episcopal de Malawi,
la Conferencia Episcopal de Zambia, la Conferencia Episcopal de Polonia, la Conferencia Episcopal de Ucrania, la Conferencia Episcopal de Nigeria y la de Togo. Por su parte, los obispos de Kenia y Ghana manifiestan que la declaración genera confusión en sus fieles. Estos obispos de Kenia y Ghana no están diciendo que no la van a aplicar, lo que ya están anunciando es que ellos saben que está generando confusión en sus fieles y que esto es una problemática que hay que analizar. Vemos el peso específico de los países africanos y digo peso específico porque el continente africano es uno de los continentes donde más está creciendo la población de católicos y tiene un peso específico en la Iglesia Católica actual. Y vemos como son varias las conferencias episcopales de aquel continente que están rechazando esta declaración. Por otro lado, hay otros obispos del mundo que se manifiestan en rechazo o dudan de la declaración. Pero ya no estamos hablando a nivel global de un país, sino obispos en concretos. Por ejemplo, en Kazajstán, Monseñor Tomás Peta, arzobispo de Santa María de Astana, junto con su obispo auxiliar, Monseñor Athanasius Schneider, ha publicado una declaración en la que prohíbe que en su archidiócesis se realicen bendiciones de parejas en situación matrimonial irregular o del mismo sexo. Por otro lado, recordemos al obispo cesado de Tyler en los Estados Unidos, Monseñor Joseph Strickland, que desde sus redes sociales está pidiendo a todos los fieles, pero también hace un llamado a sus colegas del colegio episcopal de que por favor no apliquen en sus diócesis esta declaración. Luego, por ejemplo, en el caso de España hay varias posturas. Hay algunos que están en contra o que dudan un poco del contenido, de si es ambiguo y que habría que clarificarlo, como es el caso de Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de Orihuela, que plantea dudas sobre el contenido de la redacción, así como el arzobispo de Oviedo. Por su parte, están a favor el cardenal de Madrid, José Cobo, y el cardenal Omeya de Barcelona, que acatan la declaración. A nivel de figuras importantes en la Iglesia Católica también que tenemos que destacar, como el cardenal Müller, que recordemos que fue antiguo prefecto de la doctrina de la fe, está en contra e inclusive ha publicado un análisis por el cual desde un punto de vista teológico considera que esa declaración tiene diversas incongruencias o diversos errores y que iría en contra de la doctrina de la Iglesia Católica. Por otro lado, a nivel de Gran Bretaña, es interesante destacar cómo un grupo de unos 500 sacerdotes católicos han suscrito una comunicación en la que manifiestan que están en contra de la declaración Fiducia Supplicans emitida por la Santa Sede. Podríamos seguir, pero estos son los datos que por el momento han trascendido en términos generales y que se tiene referencia contrastada de ellos. Veremos si en próximos días se unen más testimonios a favor o en contra y vamos a ver si se va clarificando la situación. Lo cierto es que hacía muchas décadas que no había una división tan clara dentro de la Iglesia Católica. El hecho de que tantos obispos de manera clara se hayan pronunciado en contra, diciendo que no están de acuerdo, y lo que es más grave aún, que haya obispos y conferencias episcopales que no digan solo que están en contra, que dicen que no van a aplicar esa decisión de la Santa Sede, puede llegar a un extremo de tanta tensión que se genere un cisma si esta situación no se sabe orientar o encauzar. Veremos qué pasa, demos tiempo al tiempo. Lo más prudente es esperar, no entrar a opinar, simplemente ver si las cosas se encauzan y se clarifican para el bien de todos los católicos. En segundo lugar, si estábamos hablando de posibles peligros de un cisma, hay un cisma inminente en la Iglesia Católica, pero en la Iglesia
de rito oriental siro-malabar, que es parte de la Iglesia Católica. Esta noticia, aunque tiene importancia, quizás ha sido opacada por la anterior noticia respecto al gran impacto que ha tenido la declaración Fiducia Supplicans. Pero es una cuestión importante porque es un cisma en la Iglesia que puede ser muy inminente, tan inminente como el día de la fecha de Navidad, 25 de diciembre. Vamos a analizarlo porque considero que tiene importancia. La Santa Sede tiene una cuestión complicada en lo que respecta a la Iglesia siro-malabar, con un total de 400 sacerdotes que podemos considerar rebeldes desde el punto de vista de la Santa Sede, porque se niegan a acatar las órdenes de Roma de aceptar un nuevo rito litúrgico unificado para aquella Iglesia oriental que está en comunión con la Iglesia Católica, es parte de la Iglesia Católica. Estos 400 sacerdotes siro-malabares están en el estado de Kerala, en el sur de la India, quienes podrían ser excomulgados cerca de la Navidad. Lo vamos a explicar ahora por qué podrían ser excomulgados y cómo está la cuestión. Estos 400 sacerdotes de la arquieparquía de Ernakulam-Angamali rechazaron una reforma litúrgica decidida por el Sínodo de la Iglesia en 1999, ya hace años, pero que se puso en vigor por decisión de la Santa Sede desde el 2021. Los sacerdotes de la Iglesia siro-malabar en India se niegan al unísono a aplicar las disposiciones relativas a la dirección en la que el sacerdote debe celebrar la misa cara a los fieles y no de espaldas como era la tradición. Para concretar los hechos recientes, en agosto de 2021 el Sínodo de la Iglesia siro-malabar introdujo una forma uniforme de celebrar la Eucaristía, en la que el sacerdote se enfrenta a los fieles en la primera y última parte de la celebración eucarística y durante el resto de la misa se vuelve hacia el altar. Después de una resistencia inicial, todas las diócesis fueron aceptando el nuevo rito unificado, a excepción, eso sí, de la archidiócesis de Ernakulam-Angamali, que no aceptó el nuevo rito y siguió usando el tradicional. La reforma, por tanto, nunca se ha aplicado en Ernakulam-Angamali, donde el arzobispo firmó inclusive un decreto que permite a su clero seguir utilizando el rito tradicional y no hacer caso de la decisión de la Santa Sede de aplicar ese nuevo rito litúrgico. Esto se ve con preocupación desde la Santa Sede porque amenaza la unidad de esta iglesia local y es un momento de gran tensión. Dio un ultimátum la Santa Sede a los sacerdotes que no habían adoptado el nuevo rito. Se les dio hasta el 25 de diciembre, de ahí esa fecha tope o culmen, para que implementasen el cambio. Pero hay que decir que hasta ahora solo una docena de ellos, de estos sacerdotes, llamémosle rebeldes, ha aceptado. La polémica o la tensión llegó a su punto máximo cuando hace unos días el Papa Francisco, atención, cesó al líder de la Iglesia siro-malabar en la India al aceptar la renuncia del arzobispo mayor, el cardenal George Allen Cherry, y a Andrew Tazah, el administrador apostólico que él mismo nombró hace 2 años para la archidiócesis donde no se quería aplicar el nuevo rito litúrgico. Pero además Francisco ha tenido varios gestos más para intentar animar a que acepten ese cambio en esa archidiócesis. El Papa Francisco quiso acompañar el decreto con 2 gestos. Una carta personal a Allen Cherry y sobre todo un sentido mensaje en un vídeo que destina a la archidiócesis de Ernakulam-Angamali, en el que el Papa pide encarecidamente que la próxima Navidad se celebre en la archidiócesis conforme al rito eucarístico unificado aceptado que se está usando en toda la iglesia siro-malabar.
Entonces, la pregunta es la siguiente. Si el 25 de diciembre no se usa el rito unificado, la Santa Sede, en la línea que ha marcado hasta ahora de que tienen que aceptar el nuevo rito, como así han sido las disposiciones del Papa y como así ha sido esa llamada a ese encuentro a través de ese vídeo, si no se celebra en el rito unificado, ¿qué pasará? Puede llegarse a la situación de que, si es necesaria esa unificación ritual para no producir división dentro de la iglesia siro-malabar, que se llegue a la excomunión o expulsión de esos sacerdotes díscolos. Pero veremos qué ocurre después del día 25. Igual todos esos sacerdotes finalmente aceptan el rito unificado, y si no lo aceptan, veremos qué disposiciones toma la Santa Sede al respecto. Y en tercer lugar, familias cristianas de Pakistán celebran con alegría la Navidad tras ser liberadas de un estado de esclavitud. La Navidad en Pakistán este año es motivo de alegría porque varias familias católicas en la provincia pakistaní de Punjab han sido liberadas de la esclavitud en la que estaban atrapadas trabajando en hornos de ladrillos. Ya había referido el Papa Francisco a esta situación que sufrían familias en aquel lugar como un trabajo esclavo, ¿no? En plena actualidad. El padre Manuel Parvez, párroco en Pansara, en el territorio de la diócesis de Faisalabad, en la llanura pakistaní de Punjab, gracias a la contribución de donantes, ha conseguido con ese dinero redimir a personas, saldar sus deudas, para que dejasen de trabajar en ese régimen de esclavitud en esas fábricas de ladrillos y poder volver a la libertad. Gracias a esto, un grupo de familias se han visto liberadas y podrán celebrar la Navidad en libertad. Hay que declarar que el trabajo forzado fue ilegalizado en Pakistán en el año 1992, pero aún así, por costumbre, esa práctica continúa. Hay gente que acepta préstamos para intentar mejorar o salir de problemas económicos, y se ven sometidos a esos trabajos que son tan fuertes y sus ingresos son tan limitados que es imposible que salden sus deudas, estando en una espiral que acaban estando realmente en un régimen de esclavitud. En cuarto lugar, la Conferencia Episcopal Española recibe el informe encargado respecto a los casos de abusos sexuales cometidos dentro de la Iglesia Católica en España. La Conferencia Episcopal, en su sede, recibió de forma física hace pocos días el informe de la auditoría encargado al despacho Cremades y Calvo Sotelo, el cual ya había sido recibido por medios electrónicos, pero ahora se recibió de forma solemne en formato papel. El presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Omeya, arzobispo de Barcelona, recibió personalmente el informe de manos de Javier Cremades, presidente del despacho. El catedrático Jorge Cardona, coordinador del estudio, también estuvo presente en el acto de entrega, según informó la Conferencia Episcopal Española mediante un comunicado. La Conferencia Episcopal ha examinado detenidamente el contenido del informe con el objetivo de integrar su información y los aspectos más relevantes en los propios trabajos que están preparando, con la intención de publicar próximamente los resultados obtenidos, integrando el contenido del informe de este despacho, esta auditoría de este despacho de abogados, a un informe sintético en el cual se expongan resultados y números, datos concretos respecto a las víctimas de abuso dentro de la Iglesia Católica en España. Y en quinto lugar, en Nicaragua se produce la detención y encarcelamiento del segundo obispo, Monseñor Isidro Mora. Hay que decir que Monseñor Isidro Mora fue capturado por la policía de Nicaragua el miércoles 20 de diciembre, con lo que se convierte en el segundo obispo arrestado en Nicaragua. El arresto de Monseñor Mora
de 63 años se produjo un día después de que el obispo celebrase una misa en Matagalpa y pidiera rezar por su obispo, Monseñor Rolando Álvarez, quien fuera sometido a arresto domiciliario en agosto de 2022 y condenado posteriormente a 26 años de cárcel, pena que está cumpliendo en estos momentos. La noticia del arresto de Monseñor Mora Ortega fue difundida por diversos medios locales independientes. Y en sexto y último lugar, se acaba de elegir un nuevo prelado para la Soberana Orden de Malta, que es un sacerdote español. El prelado es el superior religioso del clero que integra la Soberana y Militar Orden de Malta y vela porque la vida religiosa y sacerdotal de los capellanes y su apostolado se desarrolle conforme marca la disciplina y el espíritu de la propia orden. La noticia ha sorprendido a algunos, ha sido reciente. Luis Manuel Cuña Ramos, sacerdote de la diócesis de Ourense, es un sacerdote, no es obispo, ha sido nombrado por el Papa Francisco como nuevo prelado de la Orden de Malta. El obispo de la diócesis de Ourense comunicó el nombramiento el jueves 21 de diciembre. La sede de la Soberana Orden de Malta está ubicada en Roma, por lo que el nuevo prelado se trasladará a la capital italiana en las próximas semanas, si bien pasará las fechas navideñas en la provincia de Ourense. Es un sacerdote relativamente joven, nació el 22 de enero de 1966 en Orense y fue ordenado sacerdote el 14 de junio de 1992. Desde el 2012 es consultor histórico del Dicasterio para las Causas de los Santos y en Orense es delegado episcopal para el patrimonio y los bienes culturales. En lo que respecta a la Orden de Malta, desde el 2015 hasta la actualidad el cargo de prelado lo ocupaba el obispo francés Monseñor Jean Lafitte de la Comunidad de Emmanuel. Ahora va a tener un nuevo prelado. Es de suponer que en próximos meses, asumiendo ya la dignidad de prelado, sea ordenado obispo, porque la tradición muestra que los prelados de la Orden de Malta son obispos. Con todo, el prelado tiene un carácter, vamos a decir, de supervisor o observador desde la Santa Sede, en tanto que la Soberana Orden de Malta tiene carácter de Estado soberano, sin territorio, y sus palacios y su sede tiene carácter de extraterritorialidad, y tiene un príncipe gran maestre, que es el que gobierna la orden, y el prelado es el que supervisa todo lo que tiene que ver con la parte espiritual desde la Santa Sede. Y hasta aquí las noticias de esta semana. Me encantará saber vuestra opinión sobre cada una de ellas, si estáis a favor, en contra, qué dudas tenéis, cualquier cosa. Me encantará leerla en comentarios y, como siempre, os responderé en la medida de mi tiempo. Os invito a suscribiros al canal y los que estáis accediendo a la información a través del podcast podéis contactarme a través de mi correo electrónico y medios virtuales. Sin más, me despido de todos vosotros, no sin antes volveros a invitar a que accedáis al canal de Telegram Los Cristianismos y en paralelo accedáis al nuevo informativo plural, cristiano e independiente Los Cristianismos, el cual tenéis el acceso al mismo a través del enlace de la caja de la descripción del comentario fijado. Sin más, os deseo una feliz Navidad. Hasta la próxima entrega. Un saludo.